Hola amigos de LAL, el día de hoy les traemos un video llamado ¿qué es worship? Algunos conocen a qué se refiere este término y otros no. Pero hoy aquí en LAL vamos a aprender sobre qué es worship. Muchas veces cuando queremos saber qué es worship, buscamos videos y buscamos material y nos topamos con esto. El worship es un género musical, no es un género en sí como el blues, el jazz, el rock, el metal, pero sí es un género que se encuentra dentro del género cristiano, ¿sí? Dentro de la música cristiana. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Es un género, pero no es un género como el jazz ni el blues, y se encuentra dentro del género de la música cristiana. Tengo serias dudas sobre esto. Este video, que es el secreto de esos acordes worship. Y lo que pongo en el título no es clickbait, porque de verdad les voy a decir el secreto de esos acordes. No lo sé, Rick, parece falso. ¿Acordes secretos? Voy a tener que hablar seriamente con quienes me enseñaron música y los libros que he leído. Nadie me ha enseñado y nunca he visto acordes secretos. Entonces una de las ideas del worship es utilizar acordes sencillos. También se caracteriza por tener puentes largos, repeticiones, varias repeticiones a una misma progresión de acordes. ¡Momento que soy lento! ¿Tiene acordes secretos pero son acordes sencillos? ¿Entonces no son tan secretos? Qué mejor que aprenderlo de uno de los guitarristas más worship del momento, Dani Hinojosa. ¡Eres realmente un genio! ¿Existen guitarristas worship? No tenía ni idea. Yo creo que no hay un género adoración definido. En la parte espiritual la adoración es adoración. Ha atribuido el nombre de género worship a esa música que es ambiental, donde... Entonces, aquí ya no es un género, pero es un sonido ambiental. Ya me estoy confundiendo un poco. Todas estas confusiones nos llevan a pensar que muchas veces ni siquiera los mismos cristianos entendemos ¿qué es esto del worship? Y por eso hay tantas contradicciones y aún hay polémicas abiertas en cuanto a este tema. Pero para poder entender qué es worship, vamos a analizar el trasfondo de su nombre y aún su historia. El worship lo vemos en una manera muy influyente hoy en día en la música cristiana contemporánea, donde podemos escuchar sonidos de pad muy profundos en el piano, guitarras con sonidos de ambiente. La palabra worship significa adoración, pero usted debe estar pensando en este momento, si worship es adoración, la palabra adoration, ¿qué significa? También significa adoración, pero en el inglés, cuando usamos la palabra adoration en una oración, nos estamos refiriendo a una persona o a un objeto. Por ejemplo, si yo hago una oración que diga que adoro a mi padre, adoro a mi bicicleta, adoro mi vehículo, adoro a mi novia, esposa, lo que sea, como tal uso la palabra en inglés de adoration. Pero cuando voy a hablar de la adoración que es para Dios en un ritual, en algo religioso como tal, en un acto de esa índole, se utiliza la palabra worship. Para poder entender aún más qué es el worship, tenemos que saber la diferencia entre el estilo musical y el género musical. Un estilo musical es el carácter propio que un artista o un intérprete da a sus obras, y este estilo se diferencia y se generaliza en distintas interpretaciones, pero mantienen rasgos entre ellas, entre cada canción, entre cada producción como tal. Por ejemplo, si escuchamos algo de rock como Muertos una vez y Zona 7, los dos son el mismo género, pero el estilo de cada grupo es muy diferente. Váyase aquí, ya no quiero seguir buscando día y noche sin encontrar algo todo el tiempo. Puras cachetadas y en vez de amor te dan de patadas. Esto también puede ocurrir cuando escuchamos una canción interpretada por dos cantantes diferentes, aunque la canción sea muy parecida, sea el mismo género y mantenga varias características de la misma, la interpretación de cada uno es diferente, porque cada uno tiene su propio estilo musical. Manda el fuego, manda el fuego. Como esta canción de Manda el Fuego, interpretada por Marcos Witt, y otra versión interpretada por Marco Barrientos. Manda el fuego,
podemos decir que el worship es un género? Para considerar si algo es un género hay unos criterios. Esos criterios son las características melódicas, armónicas y rítmicas, la instrumentación típica, lugar geográfico donde se desarrolla principalmente, origen histórico y sociocultural, estructura de la obra musical, canciones y movimientos, normas y técnicas de composición. Todas estas características hacen que podamos nombrar si el worship es un género o no. Desde sus inicios, esta música moderna la encontramos como música cristiana contemporánea. Y esta música cristiana contemporánea comienza a finales de los años 60 y durante la década de los 70. Y en Estados Unidos comienza a conformarse algo llamado música de Jesús, la cual estaba relacionado con el movimiento cristiano conocido como Movimiento Jesús. Frecuentemente se considera que en dichos años se ubican los inicios de la música cristiana contemporánea como categoría musical. Y aquí vamos a comenzar a ver toda una transición de la música cristiana desde los años 60, 70 y 80, donde muchos intérpretes cristianos comienzan a tratar de ser aceptados en iglesias cristianas. Recordemos que en estas iglesias cristianas era muy difícil que los dejaran participar. Obviamente el único escenario que ellos tenían eran las iglesias como tal. Pero dependiendo del género musical que interpretaran o de la vida que tuviera, si había alguna duda de su cristianismo, por decirlo de alguna manera, no les permitían entrar a las iglesias a cantar o a que se pudieran escuchar como tal sus canciones. No vamos a profundizar toda la historia porque tardaremos mucho y el video no nos da para tanto. De pronto en otro video podemos contar toda la historia de la música cristiana, pero cosas importantes que marcaron fue cuando en 1971 se estableció Maranatha Music, una discográfica sin fines de lucro, solo con el fin de dar a conocer la nueva música que estaban haciendo para el Señor. Avanzando un poco, podemos llegar a los años 80, omitiendo varios detalles y varias cosas que ocurrieron en estos eventos. Y en los 80 podemos comenzar a ver primeros cantantes cristianos que comenzaron a darse a conocer, como por ejemplo Polo Negrete, Eduardo Santoro, Enrique Gómez, Rabito y Pueblo de Dios, Marcelo Patrono, Adrián Junior, Vin Soto, Roque Dinaro, Miguel Cejas y el muy conocido Stanislao Marino. Por cierto, si conocen todos estos nombres, ya no son tan jóvenes. Pero cerca de los mediados de los 80 aparece un movimiento que se llamó Movimiento de Alabanza y Adoración, iniciado por Chuy Olivares y Jorge Lozano, y grandes representantes de este movimiento. Chuy Olivares y Jorge Lozano buscaban que el pueblo entendiera y pudiera acercarse de una manera más íntima al Señor, a la presencia de Dios, ratificando su compromiso con Dios y su servicio. Luego comienzan a aparecer personas que ya son muy conocidas en el medio cristiano y comienzan a unirse a este movimiento, como es Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, Marco Barrientos, Jaime Murrell, etcétera, etcétera. Esto impulsó el cristianismo de una manera que no se había visto antes dentro de la música, mientras que en 1981 los ingresos totales de la industria de la música cristiana era cercana a los 180 millones de dólares. Unos años después llegaría a convertirse en un total de 680 millones de dólares. Esto comenzó a llamar la atención de varias productoras seculares. En la década de 1990, la industria de la música cristiana se convirtió en el segmento de más rápido crecimiento de la industria de la música en el mundo. Aparece un nuevo movimiento en la música cristiana, y ese movimiento es el movimiento worship. Surge también con el nombre Movimiento de Renovación Carismática. En Australia y Nueva Zelanda, en esencia, este estilo musical se mantenía allí en las iglesias carismáticas, pero hoy en día lo podemos encontrar en diferentes grados, aún en una amplia gama de iglesias. Iglesias que no comparten la teología carismática, pero aún así practican este movimiento musical. En otras palabras, cuando hablamos
de worship hablamos es de un movimiento carismático que comenzó a tomar fuerza y comenzó a influenciar a la música cristiana, tomando el camino que ya había abierto el movimiento de la alabanza y de adoración. Pero el worship no es un género musical. En realidad, dentro del worship se utilizan géneros musicales como el pop, el rock, el pop rock y el rock alternativo. Como estos ya son géneros musicales, esto hace que el worship no cumpla con las características para ser llamado un género musical. Y lo podemos ver aún en algunos cantantes o intérpretes cristianos muy conocidos, como por ejemplo Marco Barrientos. Si vemos los videos de Marco Barrientos cuando estaba en el movimiento de alabanza y adoración, podemos ver que su vestimenta es completamente diferente. Los instrumentos que utilizaba eran completamente diferentes. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios sin... Persigues mi corazón. Vamos, cántaselo. Porque una de las características de este estilo pop de música es una música de un nivel más bajo, de acordes más sencillos, de acordes muy repetitivos. Características que podemos encontrar en este movimiento del worship son vestimenta informal, pocos instrumentos musicales, estilo de canto más pop, guitarras el estilo más rock y pop rock, ya un rock alternativo, más un estilo de concierto que un estilo de iglesia, canciones con letras mucho más sencillas, mucho más fáciles de digerir, con poca profundidad en la palabra, canciones muy genéricas en su contenido. En conclusión, worship no es un género musical. La adoración no es un género musical, no puede ser limitada a un género musical, porque la adoración es nuestra vida. La adoración no es solo música, la adoración es lo que somos, todo lo que podemos entregarle a Dios, todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que somos. Por eso no puede ser un género musical. Es más que un concepto la adoración. Ahora, si hablamos de una manera musical, como lo quieren transformar para decir que es un género musical, no lo es. Género musical ni siquiera, es decir, la música cristiana es un género musical, no lo es tampoco, no cumple con las características para ser un género musical. Y entre los 30 géneros musicales más importantes de la historia, sí hay un género musical donde nos podemos sentir identificados, y ese es el gospel. A mediados del siglo XX surge como género musical conocido el gospel, un tipo de música que se escuchaba en las iglesias de integrantes afroamericanos, una combinación de cantos de esclavos negros con himnos típicos de las iglesias blancas. Si te gustó este video, dale like, comparte, no olvides suscribirte y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, lo que piensas, escríbelo allí. Y no olvides tampoco comunicarte con nosotros a nuestro correo electrónico alalmusica@gmail.com. Muchas gracias y Dios los continúe bendiciendo.